Bueno, en este video vamos a ver la parte de conceptos, definiciones, ejemplos de el último tema del año, transferencia y efectos del calor, es el título y corresponde al último trabajo práctico que vamos a hacer, que es el trabajo práctico 5 con el mismo título. Eh, bueno, transferencia. El calor se transfiere básicamente de tres maneras: por conducción, en sólidos, básicamente, convección, básicamente en fluidos. Los fluidos se les llama los líquidos y a los gases. Y la radiación, que es la transmisión del calor, por, por medio, no, en realidad en el vacío, o sea, no hay ningún medio material. Por ejemplo, la radiación que llega del Sol a nuestro planeta. Y los efectos más que vamos a ver del calor, entre otros muchos, sería la dilatación o dilatación térmica en todos los estados, sólido, líquido y gas, y los cambios de fase, o también llamados cambios de estado, que ustedes ya los conocen, como pasar del estado líquido al gaseoso, del gaseoso al sólido y así. Bueno, empezamos por la conducción, que son la transferencia del calor, una manera de transferir el calor, conducción térmica, ese es el nombre. Es una forma de transmitir el calor fundamentalmente en los cuerpos sólidos. ¿Por qué fundamentalmente y no únicamente? Porque en los líquidos y en los gases también se transmite el calor por conducción, pero de una forma mucho menor. Más notable es en los sólidos. Dentro de los sólidos, los metales son los mejores conductores, así como son los mejores conductores de la electricidad, también son los mejores conductores del calor. Acá hay un ejemplo, ¿no? Que hay un mechero de Bunsen, como los que están en el laboratorio, y esto simboliza una barra metálica. El calor está en esta zona, ¿no? Hace que las partículas se vayan agitando, ganando cada vez más energía cinética y traspasándola a la energía, ¿no? A las partículas vecinas. Entonces, esa energía calórica se va pasando, y fíjense que en esta zona a la derecha todavía no llegó a transmitirse esta energía. La rapidez depende del tipo de material. Ya dijimos que los metales son buenos conductores. Dentro de los metales hay algunos que son mejores conductores que otros. Bueno, un ejemplo sencillo es el metal. O sea, yo tengo una jarra de metal con un líquido, una infusión caliente. El metal, como es un buen conductor de calor, y en este ejemplo se transfiere el calor hacia la mano por conducción. La parrilla, al ser un metal, es muy buena conductora del calor. Por eso una de las maneras en que se hacen las carnes, así el asado, es, entre tantas otras maneras, es la conducción del calor que le da la parrilla, el metal de la parrilla. Bueno, algunos materiales son malos conductores del calor o buenos aislantes. O sea, decir una cosa a la otra es equivalente. Un buen aislante en realidad es un mal conductor de calor, como por ejemplo acá la lana de vidrio, ¿sí? Ya que tienen aire entre sus materiales, ¿sí? Son como fibras que adentro básicamente es aire. Y el aire estático, ¿no? No el viento, ¿no? Sino el aire estático, es uno de los peores conductores del calor. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que vemos acá, están aislando una pared eh, con ese material, fibra de vidrio. El telgopor es un buen aislante, ya que básicamente es una sustancia que retiene aire dentro de sus materiales, ¿sí? El telgopor son como
un montón de bolillitas minúsculas llenas de aire. Bien, pasamos ahora a la otra forma de transmitir el calor, que es la convección térmica. Para eso vamos a dar la definición de algo que estuvimos viendo cuando hicimos algunos problemas, que es la densidad. La densidad se determina por la cantidad de moléculas en un volumen dado. O sea, para que se den una idea, la densidad mide cuán compacto es una sustancia. Por ejemplo, en no es un cubo, en este paralelepípedo, acá arriba, si lo divido por la mitad y el mismo volumen arriba y abajo, el de abajo es una zona de alta densidad. ¿Por qué? Porque en el mismo volumen tiene más cantidad de moléculas o de masa. Y el de acá tiene menos cantidad, es una zona de baja densidad. Como para que se den una idea de a lo que se refiere cuando se habla de densidad. En este caso, básicamente, tratándose de la convección, vamos a relacionar la densidad de los gases y los líquidos. Bueno, acá hay otra manera de analizar la densidad, donde tienen acá a la izquierda, en azul, el aire frío y a la derecha, en rojo, el aire caliente. Nosotros sabemos que cuanto mayor temperatura tiene un gas, como en el caso de la derecha, más se mueven sus moléculas, por lo tanto, más espacio ocupan. Esto hace que tengan menor densidad, como vimos recién, menor cantidad de materia por unidad de volumen. El volumen lo está dando el cuadrado. Es como que en el aire frío las moléculas están más quietitas, están más juntas, menos energéticas, y en el aire caliente están más energéticas y más expandidas. Bueno, en base a eso que vimos recién, vamos a explicar la convección térmica. ¿Cómo se produce la transferencia de calor? En este caso, la estufa, el objetivo es calentar la habitación, pero no lo hace tanto por conducción, porque dijimos que el aire es un muy mal aislante, perdón, un muy mal conductor, muy buen aislante. Entonces el proceso es por convección. Es así, el aire caliente, dijimos que es menos denso y más liviano, sube. El aire frío, que es más denso y más pesado, ocupa los lugares más bajos, porque si yo tengo dos masas de aire, la más liviana tiende a ir hacia arriba y la más pesada hacia abajo, naturalmente, por la gravedad. O sea que esto en un lugar donde no hay gravedad no se podría dar en el espacio. Bueno, provocándose una corriente continua, que es lo que vemos con las flechas. El aire caliente sube, 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 se enfría, vuelve a bajar, la estufa lo calienta, lo vuelve a subir y así. Y acá dice cuando se estabiliza, cuando llega al equilibrio térmico. O sea, al principio se ve todo el proceso y de repente eso se corta. Se corta cuando ya la temperatura se estabilizó. Otro ejemplo es lo contrario, el aire acondicionado. El aire acondicionado está arriba. Fíjense que un detalle. La estufa, ¿por qué tiene que estar abajo? ¿Por una cuestión estética? ¿Por una cuestión de costumbre? No. La estufa necesita estar abajo porque es la que levanta al aire caliente para que circule. El aire acondicionado al revés, siempre está arriba y no por capricho, sino porque hace el proceso inverso. El aire acondicionado se coloca en una zona elevada para provocar el efecto inverso, o sea, el aire frío, enfría el aire, baja por ser más denso y el aire caliente sube. Sube, lo toma el aire, tira el frío y absorbe el caliente, hasta que, bueno, como dijimos hoy, se estabiliza la temperatura del ambiente. Entonces son dos artefactos aclimatadores del ambiente en una casa, ¿no? En el caso del invierno, la estufa y abajo para que provoque la convección hacia arriba. Y en verano, el aire acondicionado arriba
para que provoque la convección hacia abajo. Bueno, otro ejemplo, ya en vez de los que vimos recién era en el aire, vamos a ver en los líquidos, una olla. Este es el proceso de el calor viene de abajo. Yo no puedo calentar una olla de arriba hacia abajo porque justamente no se produce la convección. Bueno, acá están las partículas del líquido. Fíjense que abajo, cuando cae la masa de aire frío, perdón, de agua fría, el agua acá arriba está fría, baja y sus moléculas están así. El calor que le da la hornalla o la fuente que sea acá abajo, le da energía y las transforma de esta manera. Entonces hace que el agua se caliente y suba. La fría baje, que es más densa, y la caliente suba. Y así se forma una pequeña corriente de convección. Y hasta que toda la temperatura de la olla llega, se estabiliza. También esto pasa a gran escala en la naturaleza. Se llaman corrientes de convección en la atmósfera. Fíjense los distintos tipos de nubes. Esto por ahí lo estudian en ciencias de la Tierra el año que viene, con geografía. Pero básicamente es así. Nosotros acá, a esta altura, ven que están los arbolitos, sería donde vivimos nosotros. Supónganse que es verano y hay aire cálido. ¿Y qué pasa con el aire cálido? Dijimos que es menos denso y tiende a subir, como ven las flechas acá. Cuando arriba, acá dice sin aire frío en las capas altas. Cuando no hay aire frío en las capas altas, forman este tipo de nubes. Cúmulos, tienen sus distintos nombres. Eh, ¿Y qué pasa cuando hay aire frío en capas altas? ¿Vieron cuando en el pronóstico dicen se acerca un frente frío de la Patagonia? Entonces, al hacer calor en esta zona, el aire caliente sube y el aire frío que está de arriba baja. Y se provoca esa corriente de convección, que puede llegar a ser más o menos violenta, depende de las diferencias que haya entre la zona fría de la atmósfera arriba y la zona baja de la atmósfera en el suelo. Bueno, esa corriente de convección provoca, entre otros tantos fenómenos, como son los eléctricos, que eso lo van a ver el año que viene, como son los fenómenos de cambios de estado, que ahora lo vamos a ver, y como fenómenos térmicos, como es las corrientes de convección dentro de la nube. Son grandes masas que suben y bajan. El último tipo de transferencia de energía es la radiación térmica, que se hace en el vacío. Acá no importa si hay líquido, gas o sólido. Es más, la radiación, si no hay ningún material, se transmite mucho mejor. Por ejemplo, si ustedes tienen un módem Wi-Fi que emite electromagnetismo a toda la casa, cuanto más paredes atraviese la radiación, menos llega la señal, se va debilitando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el año que viene, que tienen física de quinto año, cuando estudien electricidad, van a ver que la, la radiación electromagnética se autogenera, campo eléctrico, campo magnético, y forma la onda. Se autogenera en el espacio, se transmite a una velocidad la más rápida que se conozca, se le llama la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Todas las sustancias a una temperatura mayor a los 0 Kelvin, esto significa, no es 0 kilómetros, 0 Kelvin, o menos 273 grados Celsius, no sé si recuerdan cuando hicimos las equivalencias entre escalas de temperatura. El 0 Kelvin sería cuando la materia no se mueve, no tiene nada de energía. Para eso necesitaríamos una temperatura de menos 273 grados Celsius.
Fíjense que las vacunas que están hablando ahora del COVID, algunas dicen que necesitan entre 70 y 80 grados bajo cero. Acá estamos hablando de menos 273 grados. Bueno, entonces decimos que todas las sustancias emiten energía radiante. Todas las sustancias nos incluyen a nosotros, también los seres vivos y los que no tienen vida. Emiten una energía radiante en forma de ondas electromagnéticas. Este es el nombre que les hablaba hoy. Se llaman así porque están formadas por un campo eléctrico y magnético en el espacio. Básicamente por la vibración de electrones de los átomos. Vibran y generan un campo electromagnético a su alrededor. Eso lo van a estudiar bien más adelante, ¿no? Por la actividad de sus electrones. Por ejemplo, una antena no es nada más ni nada menos que electrones que van y vienen muchas veces por segundo. Cuando digo muchas veces, muchísimas, y forma una onda, una frecuencia que viaja en el espacio. Por ejemplo, si esa onda fuese de 1 Hz, sería que va y viene en un segundo. Pero ustedes en la radio, si ustedes han escuchado la frecuencia de las radios, se basan justamente en eso, en que cada radio capta una frecuencia distinta. Por ejemplo, una radio que tiene 100 MHz significa que mega, que el electrón vibra 100 millones de veces por segundo. Eso genera un campo eléctrico que lo capta una radio. Los celulares también, ¿no? Esta es por ejemplo, una antena de celular o de radio. Y otra cosa, fíjense la amplitud. Una amplitud así, y después hay otras que tienen como mayor frecuencia y otras mucha mayor frecuencia. Las ondas luminosas son las que ve nuestro sistema visual, nuestro ojo. Estas dos no las vemos. Nos rodean, pero no las vemos. Las ondas de teléfono, de wifi, las infrarrojas, que es el calor, que es lo que estamos estudiando nosotros. Todo esto viene acá. Todo el tema este viene a que las ondas infrarrojas es el calor que no lo veo yo en realidad. ¿Por qué? Porque se compone así. El espectro electromagnético, que acá se clasifica según la frecuencia. Fíjense, las ondas de radio tienen esta frecuencia de onda, las microondas, los infrarrojos, y acá aparece una franja muy chiquitita. Esta es la que, agrandada acá, lo que se llama luz visible, o de todo el espectro electromagnético que nos rodea, es lo que nos capta nuestro ojo. Fíjense que va del rojo al violeta, pasando por todos los colores que uno pueda percibir, ¿eh? En el arco iris están todos representados. Justamente el arco iris es un fenómeno óptico que descompone la luz blanca, lo que nosotros conocemos como luz blanca. La luz blanca es la composición de todos los colores juntos. Y el negro es justamente todo lo contrario, cuando se absorbe toda la energía. Después lo vamos a ver en la práctica eso. El IR, ¿qué es el IR? Las ondas infrarrojas, que es lo que genera calor, y el rayo UV ultravioleta, más allá del violeta y por debajo del rojo, infrarrojo. Entonces nuestro ojo no puede ver el calor, ni puede ver los rayos ultravioleta. Y tenemos un rango de un espectro visible. Después vienen los rayos X, los rayos gamma, que son ya con mucha más energía. Por eso cuando uno va a sacarse una placa radiográfica, hay señales de peligro, porque esta radiación ya es muy peligrosa para la vida. Y nosotros tenemos, nuestro planeta tiene un campo magnético y la atmósfera que nos protegen de toda la radiación, porque en el universo está toda esta radiación junta, ¿sí? Bueno, acá las ondas electromagnéticas tienen diferentes frecuencias
La frecuencia es la cantidad de veces que vibran los electrones. Y fíjense que está relacionado con la temperatura. Cuanto más vibración, cuanto mayor la frecuencia, más caliente. Por eso se habla de cuando uno ve colores en la radiación, por ejemplo en un metal, cuando se está calentando, se pone al rojo vivo, después se pone blanco y así. Otro ejemplo, el horno a microondas emite radiaciones que hacen vibrar las moléculas del alimento en su interior. Entonces lo que hace el microondas es mueve las moléculas se mueven y eso es lo que genera calor. ¿Sí? Parece como uno dice, ¿cómo se calienta la comida de adentro? Si no hay fuego, no hay nada. Se calienta justamente por lo que hace la microonda, que vibrar a las moléculas, básicamente las moléculas polares, que son todas las que están básicamente hechas con agua. La polaridad significa que tiene un signo positivo y negativo eléctrico bien diferenciado. Lo habrán visto en química, una molécula polar, al tener dos cargas eléctricas separadas, si yo cambio la frecuencia de electricidad como un imán, ¿no? La traigo para un lado, la traigo para el otro, millones de veces por segundo, eso hace que la molécula se mueva. Al moverse, gana energía cinética, al ganar energía cinética se calienta. Otro ejemplo es el efecto invernadero, natural, ¿no? Es la retención de energía radiante por parte de la atmósfera. Nosotros estamos rodeados de una capa de aire, exagerada acá en este caso, en escala. Llega la radiación solar, entra, parte se devuelve al espacio y parte queda retenida por esa capa de gases, como el dióxido de carbono, que son gases que retienen el calor. Y acá estamos viendo la temperatura promedio del planeta es 15 grados Celsius. Lo que está pasando ahora con el calentamiento global, que este mismo efecto es algo acentuado. ¿Por qué? Porque el calentamiento global es la retención excesiva de energía radiante. Ahora, ¿por qué se debe eso? Naturalmente es bueno, pero cuando yo tiro más gases, que se llaman gases de invernadero, de lo que es natural, o sea, sabemos que el hombre altera su medio ambiente, altera la naturaleza. Nosotros necesitamos de estas cosas, de la industria, de los automóviles, los aviones, de medios de transporte, etcétera. Y hay gases que no solo contaminan químicamente, sino que tienen el efecto este de acumular eh, gran cantidad de calor. Por ejemplo, el metano, por darles un ejemplo, el monóxido de carbono, son gases que quedan en la atmósfera y bueno, se van acumulando con el tiempo. Imagínense desde hace cuánto que se desarrolló la tecnología, la industria, la humanidad, y eso en algún momento llega a un colapso, ¿no? Que es lo que se está produciendo ahora. Y esos 15 grados que yo les decía que tiene el promedio de temperatura de la Tierra, aumenta año a año. Y al aumentar la temperatura hay un desequilibrio en las corrientes, como habíamos visto hoy, de convección, ¿no? Las corrientes, la zona caliente del Ecuador transmite calor por la atmósfera y los océanos a las partes más frías. Y bueno, se altera el equilibrio natural de la naturaleza, se llama calentamiento global. En la escuela, ustedes se acuerdan, ya venimos haciendo hace varios años jornadas de debate y reflexión sobre este tema. Bueno, otro efecto del calor es la dilatación térmica. El calor provoca generalmente el efecto de aumentar las dimensiones de un cuerpo. Esta es como una barra metálica que tiene una longitud inicial, está en un estado frío, le entrego calor, pues está el sol acá, y se dilata, o sea que
Cuando la dimensión tiene más efecto, es en una dimensión, ¿no? Cuando la dimensión que tiene más efecto es en una dimensión, o sea, en la línea. Se le llama dilatación lineal. Ejemplo, fíjense esta barra. Originalmente estaba derechita y agarrada con dos prensas. Se le dio una fuente de calor y como no tenía para dónde escaparse, como quien dice, y se dilata, se empieza a doblar. Es un experimento. Eh, ¿Dónde se ve en la práctica? En las juntas de las vías, de los rieles de los trenes. Necesitan como un espacio para que se provoque esa dilatación y contracción, frío, con el frío y el calor en el metal. Si no se tiene en cuenta eso, pasan cosas como esta y eh, se dilata. Como vimos en el ejemplo de hoy, de acá, si yo dejo puntos fijos y no dejo lugar a la dilatación, se provoca esto, se dobla. Bien. También está la dilatación térmica. El calor provoca generalmente el efecto de aumentar las dimensiones, pero en este caso, cuando la dimensión que más efecto tiene es en dos dimensiones, o sea, la superficie. Acá hay una superficie inicial y si se fijan, crece tanto en ancho como en largo. Acá abajo ustedes ven una fórmula que no es que no, ustedes la podrían resolver porque ya saben, tienen un manejo de matemática bastante bueno después de todo lo que vieron, ¿no? No les resultaría difícil hacer una cuenta si un día tienen que hacer un cálculo como este. O ejemplos, ¿vieron en las calles cuando se levantan? Ahí no dejaron ranuras, siempre se dejan ranuras de expansión en los asfaltos. Fíjense que todos los asfaltos son como cuadraditos, con brea en el medio. Bueno, eso está hecho para que justamente el material trabaje, se dilate, se contraiga y no reviente como acá arriba. Las chapas tienen esa forma justamente para, si la chapa fuese lisa, bueno, estaría expuesta, imagínense, a la contracción y a la dilatación, se rompería. Se hacen de esta forma para darle lugar a esas dilataciones. Bueno, también se provoca dilatación volumétrica cuando ya es en todo el espacio, en las tres dimensiones. O sea, crece para todas las tres dimensiones. Por ejemplo, los gases, ¿no? O en el sólido. Acá, en este experimento, hay, hay tres fotos. Este era una esfera de acero que pasa por un hueco, pasa lo más bien, ¿sí? Lo traspasa. Se lo calienta durante un tiempo X, no dice cuánto, tampoco dice el material, o sea, es un experimento cualitativo. La cuestión es que después de calentarlo, cuando lo pones, se traba. ¿Por qué se trabó? Porque se dilató o se hinchó, como quien dice. Bueno, acá hay otro experimento casero que se puede hacer en un baño María, una botellita con gas, se la calienta, se expande el gas adentro y acá se nota en el globo, ¿no? Otro ejemplo son los globos aerostáticos. Justamente lo que hace el globo aerostático es todo este volumen, aire caliente, dijimos que era menos denso, y obviamente el aire de la atmósfera es más frío, entonces como vimos con la convección, tiende a subir y el globo sube. ¿Por qué? Porque todo este aire que tiene, al ser menos denso, tiende a flotar. Otro cambio, otro efecto del calor son los cambios de fase o cambios de estado. La absorción de calor puede cambiar el estado de la materia y viceversa, la emisión de calor. Y acá tienen todos estos nombres que ustedes ya lo estudiaron en físico-química: sublimación, fusión, vaporización, condensación, solidificación. Bueno, vamos a ver dos. La evaporación. La evaporación es un proceso de absorción del calor por parte de la sustancia para pasar de líquido a gaseoso.
Eso ya lo sabía, ¿no? Yo entrego calor a un líquido y este líquido se hace gas porque sus moléculas toman más energía. Un ejemplo, el barro usa el calor del cerdo para evaporarse y así enfriar al animal. O sea, los cerdos se revuelcan en el barro porque como no tienen glándulas sudorípadas, como nosotros, cuando tenemos calor transpiramos por la piel, entonces ellos para perder calor se embarran, el barro para secarse tiene que evaporarse. ¿Y de dónde sacan el calor para evaporarse? O sea, para pasar de líquido a gas. Lo sacan del cuerpo del cerdo. Por lo tanto, el cerdo se refrigera. Y acá la sustancia que se evapora es el agua del barro. Un ejemplo de la naturaleza, ¿no? La condensación es un proceso al revés, de pérdida de calor por parte de la sustancia para transformarse de gaseosa a líquida. Adivinen cuál es la sustancia que se condensa en este ejemplo. Es el aire. No, la botella no tiene nada que ver. El agua de la botella no tiene nada. Va, no es la sustancia que se condensa. La botella está fría. El agua en estado gaseoso se encuentra en el aire, ¿no? Toca la superficie fría, pierde calor y se hace líquido. O sea, las moléculas que daban vuelta y tenían mucha energía, estaban en forma de gas, tocan una superficie fría. Su energía se la dan a la bebida que está fría, porque necesita más calor. Pierden esa energía, ese calor, y si pierden, cambian de estado, de gaseoso pasan a líquido. Y se forman estas gotitas que no son ni nada menos que el mismo aire que estaba acá afuera, pero en estado líquido. La atmósfera está compuesta, entre otros gases, por vapor de agua, que es la humedad ambiente que a veces se mide, ¿no? Y en fenómenos como acá o en invierno, cuando se empañan los vidrios, es donde se ve. Y un ejemplo donde hay de todo un poco es el proceso del ciclo del agua, ¿no? Se evapora, se condensa en las altas atmósferas y precipita. Y de vuelta lo mismo, el ciclo del agua. Es un proceso de absorción de calor y pérdida de calor. Bien, con esto ya llegamos a lo que es la teoría y la clase que viene arrancaríamos ya con el trabajo práctico. Nos vemos semana que viene.